Según el censo realizado el año 2012, existen más de 480.000 personas con sordera o dificultad auditiva. Lo anterior se convierte en un problema cuando las actividades cotidianas no están lo suficientemente adaptadas para poder atender a la totalidad de las personas. Uno de los lugares donde este problema aún no ha sido solucionado es en los centros asistenciales, específicamente en urgencias, ya que poder mantener una comunicación fluida se complica al momento de ser registrados. En caso de existir intérpretes disponibles, se le asignará uno para que le acompañe durante su estadía en el lugar. Sin embargo, acorde a cifras entregadas por la directora del Senadis, Jimena Rivas, no existe un registro oficial unificado a nivel nacional del número de intérpretes de lengua de señas. En la actualidad, el gobierno posee conocimiento de solo 60 intérpretes, muy lejos de los más de 3.500 centros asistenciales existentes en el país. Si no está disponible un intérprete, por el protocolo establecido por el Servicio Nacional de la Discapacidad, se le debe indicar al paciente que se debe sentar en algún lugar determinado para que pueda ser recogido posteriormente por personal del centro médico. Sin embargo, esta situación depende muchas veces de la capacidad de coordinación del personal del lugar, ya que la situación de discapacidad no queda registrada dentro del sistema, sino que la información solo la tiene quien recibe al paciente. Por ende, depende de esta persona que el resto del personal sea notificado. No obstante, y debido a distintos factores, su situación puede no ser comunicada o simplemente olvidada. Esto le ocurrió a Juan José Aguilera, en Almería, España, quien esperó atención médica durante más de 7 horas antes de retirarse a su hogar sin haber recibido ningún tipo de atención y con la duda de si su turno había pasado o no. Por otra parte, la falta de intérprete en los centros de salud genera incomodidad en los pacientes, ya que se ven obligados a ubicarse en un lugar determinado, sin la posibilidad de movilizarse de manera constante y con el cuestionamiento permanente de si su turno ya pasó y fue olvidada su condición. Además, esto complica al momento de comunicar algún acontecimiento importante, como la necesidad imperante de ser atendido por personal médico o poder informar alergias que posee el paciente, cuya información es importantísima al momento de entregar tratamiento. Por esto, creemos que la solución más efectiva está en la comunicación con la persona sorda mediante vibraciones. En base a esta idea, nace nuestro prototipo que consta de una pulsera que se entregue a las personas con discapacidad auditiva y que ésta esté conectada a los computadores ubicados en la recepción de los distintos centros asistenciales. La pulsera tendrá distintas funcionalidades. La principal será que vibrará en el momento en que llegue el turno del paciente. Poseerá también un botón de pánico que comunicará al personal médico que el paciente necesita atención urgente, dado que puede estar sufriendo de pérdida de conciencia, un infarto, etc. La pantalla se puede utilizar para mostrar antecedentes al médico con respecto al paciente, tal como operaciones en el pasado, alergias a medicamentos, etc. La conexión con los centros médicos se realizará mediante el código único QR que poseerá cada pulsera. En el mesón se podrá leer este código y se podrá cargar la información del paciente, además de registrar que el paciente posee una discapacidad auditiva y que al momento en que sea su turno, el sistema automáticamente enviará la vibración a la pulsera y el paciente sabrá que es su turno para ser atendido. Esta idea posibilita una mejor comunicación entre el mundo oyente con aquellos que poseen una discapacidad auditiva de forma fácil y sencilla. Esto permite, además, entregar un mejor servicio y una mejor atención a las personas con esta discapacidad. En la actualidad, existen pulseras que detectan sonidos cercanos a la persona sorda, y mediante la utilización de un smartphone se hace una pseudo traducción del sonido. Por otra parte, se está desarrollando un sistema que reconoce el lenguaje de señas y realiza una traducción al español. No obstante, estas soluciones no permiten dar aviso a los oyentes, como por ejemplo a recepcionistas en centros de salud, sobre la llegada o presencia de alguna persona sorda. Esta pulsera soluciona el cuestionamiento permanente que se realiza a la persona al estar en la sala de espera, ya que sabrá con certeza cuándo será llamado o no. Además, podrán comunicar de manera efectiva la alergia que posee y solicitar ayuda en caso de necesitarlo. Finalmente, un rápido crecimiento del producto puede permitir que las funcionalidades del mismo se expandan y se puedan adaptar a otros lugares donde aún no existe el desarrollo suficiente para incluir de manera igual a las personas con discapacidad auditiva.